Buen día, en este video hablaremos sobre los textos jurídicos, qué son y qué implica su traducción. El equipo está conformado por Labrada Rodríguez Jennifer, Lara Jiménez Daniel, Lara Jiménez Salvador de Jesús, Lara Martínez Jenny y Lazalde Zamora Melissa. En esta presentación abordaremos el tema de la traducción de textos jurídicos. Hablaremos de sus definiciones, sus características generales, ejemplos, técnicas de su traducción, algunos consejos y recomendaciones para dicha traducción y algunos problemas y dificultades que se pueden encontrar en dicha traducción, entre otros puntos a tratar. Traducción jurídica. La traducción jurídica es la especialidad que se encarga de traducir documentos relacionados con lo jurídico. La traducción jurídica se inscribe en una situación jurídica o como la que traduce textos o documentos jurídicos. La traducción jurídica se suele señalar como uno de los mayores escollos la falta de un sistema de referencia común. Cada ordenamiento jurídico, ya sea nacional, internacional o supranacional, crea su propio sistema conceptual, con sus mecanismos de funcionamientos particulares, y los elementos que conforman ese sistema solo cobran pleno sentido dentro de él. Por ello, a la cuestión de cómo traducir los términos culturalmente marcados o términos vinculados a un ordenamiento jurídico determinado ha sido objeto de reflexión de varios estudiosos. De modo general, la traducción jurídica se puede definir como la traslación de un idioma a otro de textos que se circunscriben en un determinado campo temático, como lo es el derecho. En este sentido, la traducción jurídica constituye un tipo de traducción, según lo menciona Hurtado 2017. Textos jurídicos se entienden por documento jurídico o texto jurídico, todo escrito desde un texto normativo o una sentencia hasta una simple carta, redactado para producir efectos jurídicos por sí mismo o para servir de algún modo a la tramitación de un procedimiento jurídico. Esas consideraciones generales se refieren a cualquier documento jurídico, sea su autor un particular, un letrado, una autoridad pública o sus colaboradores en función de gobierno. Los textos jurídicos son tanto los legales, las manifestaciones concretas de las leyes, como los judiciales, los derivados de la puesta en práctica de la legislación por parte de los profesionales del derecho. Sin embargo, la mayoría de los expertos no distinguen entre textos jurídicos y el administrativo. Borjan define el texto jurídico como la traslación de una lengua a otra de los textos que se utilizan en las relaciones entre el poder público y el ciudadano. Por ejemplo, las denuncias, los exhortos, citaciones, leyes, entre otros. Y también, naturalmente, de los textos empleados para regular las relaciones entre particulares con trascendencia jurídica, que dan lugar a contratos, testamentos o poderes. Lenguaje jurídico. Poderes que conforman las leyes. El lenguaje jurídico es aquel lenguaje que utilizan los abogados y jueces en los textos que amparan la vida social de las personas y que por ello están relacionados con alguno de los tres poderes del Estado, los cuales son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Ahora les hablaré de lo que conforman cada uno de ellos
En primero tenemos el poder legislativo, o capacidad para elaborar leyes que regulan la convivencia y protegen los intereses de individuos y grupos sociales. El poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso se concibe como una cámara de representación popular, mientras que el Senado es una cámara de representación territorial. Entonces, el Congreso se encarga de expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento interno de la República Mexicana. En segundo lugar tenemos el Poder Judicial, encargado de sancionar el incumplimiento de las normas comunitarias. El Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Al efecto, preserva que la Constitución sea la ley suprema y que no haya ninguna ley o norma que lo contradiga. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México, también resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas. En otras palabras, es el Poder Judicial encargado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos. Aplica las leyes que emanan del Parlamento o de otros órganos legitimados para ello y las normas reglamentarias aprobadas por las autoridades que tienen potestad para hacerlo. En tercer lugar tenemos el Poder Ejecutivo, al que corresponde gestionar el bien común y subordinar los organismos del Estado. Más que nada es la administración. El Poder Ejecutivo gobierna de conformidad con lo establecido por la legislación. Su titular es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Es elegido mediante elecciones directas cada 6 años, como ya lo sabemos. Entonces, el gobierno es el órgano titular del Poder Ejecutivo. Sus funciones son básicamente dirigir la política interior y exterior del país, la administración civil y militar, que es la defensa del Estado. Además, ostenta el poder reglamentario, es decir, puede aprobar normas jurídicas que no lleguen al rango de ley porque no pueden contravenir con lo establecido en las leyes. Características generales. Objetivo. Los objetivos son que se busca promulgar las normas que regulan la vida de los ciudadanos, como lo son las leyes, sentencias, demandas, entre otras. Este tipo de textos es de estructura rígida y prefijada de antemano, además de ser de carácter expositivo. Las características morfosintácticas de los textos jurídicos está lo que son el predominio de sustantivos sobre cualquier otro tipo de palabra, como lo son los verbos, la omisión de artículos, el uso de las construcciones interpersonales y pasivas con C, y del empleo de formas no personales. Otro detalle es que su sintaxis es compleja y confusa, por lo que hay muchas oraciones subordinadas. Clasificación y tipología. Los textos jurídicos están clasificados en textos legislativos y textos jurisdiccionales, como se ve aquí en la tabla. Las definiciones son que los textos legislativos son los que aparecen en los boletines oficiales. Dependiendo de su origen pueden ser leyes, decretos, órdenes o resoluciones. Mientras que los textos jurisdiccionales son los que se originan de la Administración de Justicia. Pueden ser muy variados y un ejemplo de estos es la sentencia. En la categoría de textos legislativos se encuentran los tratados, resoluciones administrativas, reglamentos, estatutos, circulares, dictámenes y directivas, mientras que en los textos jurisdiccionales están las sentencias, providencias, apelaciones, notificaciones, demandas, exhortos, requisitorias y requerimientos. Rasgos semánticos. Un rasgo semántico es que se utiliza un lenguaje muy específico porque se busca la mayor precisión posible con un nivel alejado de las formas coloquiales. Esto puede dar lugar en ocasiones a un lenguaje retórico o hasta ambiguo. En los rasgos lingüísticos, el emisor suele ser el ciudadano y el receptor, administración pública
o alguna entidad particular. La función lingüística de este tipo de texto suele ser la referencial y pretende tener cierta objetividad, la connotativa, debido a que los textos son de carácter prescriptivo. Terminología. La cantidad de elementos en la terminología es bastante extensa, esto por el hecho de que existen muchas ramas en cuanto a la jurisdicción, pero aquí hay unos ejemplos de terminología jurídica: recurso de revisión, disposición derogatoria, juicio de amparo y parte actora. La terminología legal, al ser un sistema de antaño que se ha ido actualizando por necesidad a lo largo de los años, tiene una variedad de términos de diferentes orígenes, los cuales vienen del latín, como por ejemplo abogado, civil, delincuente, equidad, fideicomiso, legítimo y sanción; del griego, anticresis, enfiteuses, hipoteca; y del romano, delictum, injuria, recursare. Las características particulares de los textos jurídicos, según Lobato, son su opacidad, la falta de naturalidad, además de tener una estructura rígida y utilizar un léxico muy conservador que está lleno de tecnicismos y de frases hechas. Además de que abunda mucho el uso de adjetivos y sustantivos y las formas no personales del verbo en infinitivo y en participios. Se utiliza el tono imperativo en la mayor parte del tiempo, como por ejemplo con las frases particípese y notifíquese. Ese carácter enfático, como por ejemplo con las frases debo condenar y condeno, daños y prejuicios. También se utilizan ciertos arcaísmos como esta frase de por esta mi sentencia, y es del léxico délfico, que utiliza voces homófonas para tener un significado más especializado, como por ejemplo las frases de justo, correcto o garantías. Otras características de los textos jurídicos es que el emisor suele ocupar una posición de dominio y establece una jerarquía, además de buscar el anonimato, mientras que el receptor son los ciudadanos y se encuentran al final de la jerarquía. El medio en el que se realizan estos son escritos, como tablones de anuncios, y oral, que suelen ser como juicios o reuniones. Y también existen los intermediarios, que serían los abogados o algún representante legal. Técnicas de traducción y terminología más empleada. Bastue propone las siguientes técnicas de traducción. Traducción léxica. El uso de esta técnica en la traducción jurídica nace a partir de la necesidad de traducir un concepto que no existe en la lengua meta y que además pueda ser entendido por el lector de manera idiomática y no solo superficialmente. La elección de uno u otro término va a depender del contexto comunicativo específico, pero se tiene que tener en cuenta que existe un riesgo por la variedad de traducciones que pueden surgir del mismo concepto, porque esto podría llegar a cortar el hilo semántico que une al término que se traduce con el contenido de la cultura. El equivalente funcional es la técnica que se utiliza cuando el significado semántico se transfiere a través de medios estructurales o estilísticos especiales, como por ejemplo en expresiones idiomáticas, y esta es la técnica más útil para expresar un concepto jurídico que no existe en el sistema de llegada. Pero esto va a depender en gran parte del parentesco que exista entre ambos sistemas. El préstamo es la transferencia inmutable del término o concepto de lengua de llegada, y hoy en día su uso es muy común, sobre todo en medios de comunicación o el sector tecnológico,
pero algunos autores mencionan que esta técnica podría presentar problemas para la traducción jurídica, además que denota una pobreza léxica en la lengua de llegada. Pero Chao advierte que cuando el concepto no existe ni lingüísticamente ni conceptualmente en la lengua de llegada, esta técnica es la única opción que se puede utilizar. Y finalmente la traducción descriptiva, que reemplaza un término o expresión por la descripción de su forma o de su función. Coartada. Pruebas que presenta un acusado para demostrar su inocencia y que en el momento en que se cometió un delito se encontraba en otro lugar. Bancarrota. Situación económica en la que una persona física o jurídica se ve imposibilitada de continuar con su actividad financiera. Incumplimiento. Falta de ejecución de deber impuesto por una norma o resolución administrativa, judicial, acto o contrato. Expediente. Compilación física o electrónica de los documentos de un proceso. Ciudadanía. Condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país. Corte. Denominación que reciben diversos tribunales. Si es un tribunal internacional, se escribe con mayúscula al inicio. Código Penal. Cuerpo legal que contiene la regulación de los delitos y faltas, las sanciones y penas que son imponibles a los responsables de estas acciones. Pena de muerte. Sanción penal que consiste en matar al condenado. Demandado. Persona contra quien se actúa o con quien se pide algo en un juicio. Prueba. Cosa material, hecho, suceso, razón o argumento con que se prueba o se intenta probar que algo es de una determinada manera y no de otra. Delito. Acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigado por ella con una pena grave. Multa. Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero impuesta por haber infringido una ley o haber cometido ciertas faltas o delitos. Gran jurado. En Estados Unidos forma parte del Poder Judicial del Gobierno. Es formado por 11 ciudadanos en una división de la Corte, pero también es un órgano totalmente independiente. Audiencia. Proceso donde las partes presentan las pruebas y realizan sus alegaciones y la autoridad que juzga toma las decisiones definitivas sobre la pretensión. Propiedad intelectual. Económico o cultural que incluye productos intangibles, al igual que productos físicos reconocidos en la mayor parte de las legislaciones de los países y sujeto a la explotación económica por parte de quien posee dicha propiedad. Demanda. Escrito con el que normalmente se inicia un proceso y en el que exponiendo los hechos y los fundamentos de derecho que se crean aplicables se solicita al juez un pronunciado favorable a una determinada pretensión. Abogado. Persona legalmente autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica y representarlo. Custodia legal. Derechos y responsabilidades de uno de los padres de tomar todas las decisiones importantes que afecten la vida del menor. Cadena perpetua. Pena que supone encarcelamiento de un condenado de por vida. Homicidio. Delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante. Libertad bajo fianza. Pago que hace una persona imputada en un procesamiento judicial donde puede salir de la cárcel hasta que se dicte sentencia. Libertad condicional. Suspensión de la ejecución de la condena que le queda por cumplir a un penado. Demandante. Persona que demanda o pide una cosa en un juicio. Sociedad anónima. Sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital dividido en acciones
está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente a las deudas sociales. Secretario de Estado. Denominación en algunos países para el jefe de cada uno de los departamentos en que se divide la administración del Estado o el gobierno. Artículo. Parte de un tratado, ley o documento oficial que forman con otras iguales una serie numerada y ordenada. Legítima defensa. Circunstancia que exime de culpabilidad en ciertos delitos por considerar que la defensa es necesaria para impedir una agresión injusta. Condena. Pena impuesta por un juez o un tribunal. También se puede encontrar como resolución. Declaración. Exposición que bajo juramento realiza un testigo o un perito ante un juez u otra autoridad acerca de lo que sabe sobre un asunto, exposición que sin juramento realiza un reo. Ley. Norma jurídica en que el Estado se dirige a sus súbditos para fijar entre ellos y él mismo los límites de lo permitido. Juicio. Proceso o procedimiento jurisdiccional. Testigo. Persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. Algunos consejos y recomendaciones para la traducción y documentación de los textos jurídicos son que los procesos judiciales son diferentes en cada país, así que debemos de investigar y tener en cuenta las leyes del país del que se realiza el documento para su traducción. También es que esta traducción se puede realizar en cualquier fase del proceso judicial y para diferentes instituciones, ya sea para tribunales o para juzgados. También debemos de tener en cuenta que a estas traducciones se les otorga un carácter legal que asegura que los principios democráticos están siendo cumplidos conforme a la ley del país establecido. Problemas y dificultades. De acuerdo con la mayoría de los autores, la traducción jurídica es una de las más complejas y entonces presenta muchas dificultades si se intenta hacer sin las distintas técnicas que ya abordamos en el punto que justamente lleva el nombre de técnicas de traducción y terminología más empleada. Uno de los problemas principales, de acuerdo con Hall, es la falta de un sistema de referencia común, porque cada país ha hecho su propio sistema legal que es distinto al de otros y entonces muchas veces los conceptos, la función y el lenguaje que se utilizan solo van a tener sentido dentro de ese sistema jurídico. También menciona que no existe un método correcto, sino que va a depender en gran parte de la consideración de puntos de vista jurídico, traductor e ideológico. Pero hay otros autores que aseguran que lo que predomina en la traducción jurídica es que es intraducible porque dos sistemas legales siempre van a ser muy distintos el uno del otro, pero tenemos que recordar que lo que se busca en la traducción es que no sea idéntica, sino que sea equivalente. De acuerdo con de Groot, la traducción de terminología jurídica de un sistema a otro es hacer algo parecido al derecho comparado, que el derecho comparado es confrontar las semejanzas y diferencias de los diferentes sistemas jurídicos vigentes y con el propósito de comprender. Entonces también propone hacer uso de la equivalencia funcional que se utiliza en esta rama del derecho para poder llevar a cabo a la hora de traducir y también buscar un sistema jurídico, un concepto o institución que cumpla la misma función o que sea lo más aproximado posible al concepto o institución de ese otro sistema.
Si no se encuentra un equivalente, de Groot propone las siguientes soluciones. La primera es usar el término original como préstamo y se le agrega una traducción literal o una explicación al pie de página. Sin embargo, advierte que esto no siempre cumple con el objetivo de la traducción, que es hacer que el texto sea comprensible en otra lengua. Y también observa que la traducción literal entre paréntesis solo va a tener sentido si ayuda a comprender el concepto, si no, no. La otra es el uso de la paráfrasis, pero su utilidad para el término jurídico depende de su longitud, de la complejidad y de la finalidad de esa traducción. Y el equivalente descriptivo para de Groot se utiliza solo cuando la definición es casi perfecta de la original, pero que se compone por diversas palabras. Y el uso del neologismo, que es usar una palabra que no es parte del sistema jurídico al que se está traduciendo, pero se le agrega una explicación y pueden utilizarse términos del lenguaje general de la lengua de origen al términos de la lengua de llegada o que se utilizaban antes en ese sistema jurídico, pero que ahora están en desuso, o bien términos de otro ordenamiento jurídico que usa el mismo lenguaje, y en ese caso se va a tener que añadir una nota explicando que el término se ha tomado prestado de ese otro sistema jurídico. En el uso de la traducción literal se debate por distintos autores como Bestué y Orozco, que mencionan que esta técnica es la que más seguridad da al traductor que no está especializado en traducción jurídica, pero solo al momento de traducir una institución, el nombre de la institución extranjera, y entonces solo ofrece pistas lingüísticas superficiales. Por otra parte, Vázquez y del Árbol opina que esto puede ocasionar sinsentidos o el cambio de sentido, porque no existe un equivalente de ese concepto en el sistema de derecho al que se está traduciendo. Y entonces lo que propone es buscar equivalentes funcionales que puedan ayudar a proporcionar un carácter nacional a ese concepto. Como podemos ver en este documento de las Naciones Unidas, la estructura o el diseño que tiene la traducción de este tipo de textos se mantiene idéntico al documento en el que se basa. El contenido del texto como tal cuenta con muy poca tolerancia para reinterpretaciones. La técnica más prevalente a lo largo del documento es la traducción literal, como podemos ver en los ejemplos en azul. Aquí no hay muchos ejemplos remarcados, pero en la siguiente diapositiva habrá de sobra. También se apoya de la modulación para lidiar con las diferencias gramaticales que tienen el español y el inglés. Además recurre al préstamo cuando se trata de acrónimos y nombres propios, como los estados y los pueblos indígenas resaltados en rojo. Incluso implementa la equivalencia, como es el caso de las cantidades marcadas en morado, donde se reemplazan los puntos presentes en el número por comas, sirviendo el mismo propósito funcional. Aquí, resaltado en verde, podemos ver un ejemplo de equivalencia funcional que suele estar especialmente presente en las traducciones de textos jurídicos, ya que esta técnica se basa en reemplazar el nombre de ciertas sociedades o incluso el nombre de algunos delitos por términos que cumplan la misma función en la cultura del texto meta. También podemos ver de nuevo en azul muchos más ejemplos de traducción literal. Entonces, pues como podemos ver, la traducción del documento en general está lo más apegado posible al texto de origen. Esto debido a
pues la naturaleza legal que tienen este tipo de documentos, además de que no existen muchas diferencias entre el lenguaje jurídico del inglés y el del español, teniendo cada término especializado su equivalente o aproximado en la otra lengua. Algunos de los expertos que realizaron aportaciones hacia este tipo de textos fueron Borja y Mayoral. Primero con Borja, que definió el texto jurídico como unos textos que se traducen de una lengua de origen a una lengua meta, pero que cuidan las relaciones entre el poder público y el ciudadano. Y algunos ejemplos de estos son las denuncias, exhortos, citaciones y las leyes. Y también ayudan a la trascendencia jurídica, que son los contratos, testamentos o poderes jurídicos. Y por segundo tenemos a Mayoral, que menciona que los textos jurídicos son documentos que surgen efecto en la comunidad lingüística y cultural diferente en la que se originaron, es decir, en el que se va a realizar la traducción. Y esto hace referencia a uno de los consejos que se mencionaron, que es que esto puede variar dependiendo del país y las leyes en el que se estén basando. En conclusión, los textos jurídicos son textos de suma importancia, puesto que son aquellos que son emitidos por el Estado para la regulación de las relaciones sociales. Son documentos de suma importancia y su traducción lo es de igual forma. La traducción de estos textos lleva el nombre de traducción jurídica, siendo una traducción muy delicada, puesto que se encuentra en el campo del derecho, ya que conlleva un elevado contenido técnico en las distintas ramas del derecho, y una mala traducción puede perjudicar tanto al traductor como al cliente de este traductor.